Seguimos hablando del sexenio de Felipe Calderón, que recientemente acaba de concluir. Estoy platicando con el periodista y compañero y amigo Ernesto Núñez, autor del libro de la crónica del sexenio fallido de Felipe Calderón. Ya vimos el tema de seguridad, cómo impactó. Vamos a ver, hubo otros factores, fue la campaña, fue la candidata, fueron los errores, fue la división interna. De hecho, el tema de la seguridad no es el tema del libro propiamente, ¿no? El libro, hay muchos libros que están completamente concentrados al tema de la seguridad. Este es más una crónica política y es una crónica muy de reportero, ¿no? Es más de hechos, es más de testimonios, no es tanto un análisis desde un cubículo de una institución académica, para nada. Quien me conoce en el reportero, pues me vio cubriendo las campañas de la asamblea y tal. Entonces, como que es más una narración de hechos, ¿no? Lo que es el libro. Y al narrar esos hechos, pues bueno, sí se narra varios factores que influyeron en la derrota del PAN. Te menciono tres muy rápido. Uno es la incapacidad del calderonismo de construir una candidatura exitosa, de tener un sucesor claro. Se muere Juan Camilo Moriño en noviembre de 2008 y Felipe Calderón se queda prácticamente sin sucesor. No hay quien comande al equipo. Y luego además se da la derrota intermedia del PAN en 2009 y Germán Martínez renuncia al PAN, el PAN se mete en una crisis tremenda. Y digamos que Felipe Calderón se queda sin dos que eran sus grandes alfiles de operación política, se queda sin ellos. Entonces se anula en ese sentido un proyecto de continuidad. Cuando vemos la interna del PAN, todo lo que fueron los escarceos previos allá, la interna Krill, Cordero, Josefina, de pronto vemos 8 candidatos, 9 tiradores. O sea, eran 9 y ninguno al mismo tiempo, ¿no? Esa fue una parte realmente muy trágica políticamente para el PAN, ¿no? El no tener un candidato claro, quién es el sucesor de Calderón. Y el propio Calderón no logra perfilar uno solo, Sin embargo, Ernesto, cuando termina la interna y gana Josefina, ella queda bien posicionada. O sea, queda bien posicionada, pero no aglutina, Felipe. Bueno, no aglutina al PAN. En términos de las encuestas y de la percepción, claro, llegó y se colocó prácticamente al mismo nivel de Enrique Peña Nieto. Fue unos días, eso sí, fue muy pronto la burbuja, ¿no? Pero si te fijas, el golpeteo de Josefina empezó de adentro. ¿Por qué? Porque a diferencia de Fox y de Calderón, Fox en cuanto es candidato, nace el foxismo, que tú cubriste, por cierto. Cuando Calderón se hace candidato en 2005, nace el calderonismo y hay toda una corriente de panistas a la cual se suman otros sectores de la sociedad al calderonismo. Josefina no construye un liderazgo dentro del PAN. Josefina es candidata, pero siempre hay reservas hacia ella, de los otros grupos, empezando del grupo calderonista más duro. Claro. Entonces, realmente no logran ahí. Por eso yo creo que ese es otro factor, ¿no? La incapacidad también de aglutinar al PAN. Pero hay un factor que yo creo que es el clave realmente de la derrota del PAN. Alonso Lujambio decía que el PAN llegó al Palacio Nacional después de haber conquistado los palacios municipales y los palacios estatales. Es decir, el PAN gana a Quiroga, creo que en 1946, y se tarda 38 años en ganar su primera gobernatura, que es Baja California, en el 89. Y después del 89 se tarda 11 años para llegar a la presidencia, pero en el camino hay capitales, congresos locales, gubernaturas. Con Felipe Calderón el PAN desanda el camino, solamente en solo 6 años, desanda el camino andado en 60. Cuando tú analizas la cantidad de palacios municipales y palacios estatales que perdió el PAN durante el calderonismo, te explicas por qué perdió el PAN. El PAN sostengo que llegó derrotado en el 2012. ¿Por qué? Porque en el camino ya había perdido Yucatán, ya había perdido San Luis Potosí, ya había perdido Querétaro, ya había perdido Aguascalientes, había perdido la zona metropolitana, todo el estado, todo el corredor azul. El corredor azul de Jalisco. Desandó el camino, digamos, esa brega de terminar de llegar. Qué paradójico. El PAN llegó realmente en la lona a las elecciones. Pero qué paradójico, siendo el presidente más panista. Esa es la gran tragedia de Calderón, creo yo, políticamente hablando. Sí, que siendo el que dijo, vamos a ganar el gobierno sin perder el partido, al final pierde el partido, pierde el gobierno y pierde el partido. Y creo yo que en ese afán de controlar el PAN, Felipe Calderón se toma todo su primer año de gobierno, si nos acordamos, en ver cómo le hago para quitar a Manuel Espino de la dirigencia del PAN. Eso lo narro yo en el libro. Toda la operación política del primer año de gobierno de Calderón. Que concluye en aquella rechifla, ¿te acuerdas? En aquella rechifla y en la imposición de Germán Martínez como dirigente meses después. Pero digamos,
yo creo que ahí esos son los pequeños errores que va teniendo el equipo, el grupo, el calderonismo, que llevan al PAN a una crisis en la cual está hoy sumido, ¿no? Hoy habría que preguntar qué es el PAN, cuál es el proyecto del PAN. Muy difícil, ¿no? ¿Qué idea de país tiene hoy en día el PAN? Pero sí, a mí lo que me llama la atención es cómo siendo Felipe Calderón haber sido dirigente juvenil, secretario general, presidente nacional, con todo el colmillo, diputado, por eso fue candidato. Negociador, o sea, digamos una gente sumamente panista, ¿no? Un político todoterreno, que él decía, y de experiencia y todo. Yo creo que es su afán de controlar todo en el PAN, de controlar todas las candidaturas, de controlar todas las dirigencias, de controlar todos los puestos de poder interno, y se dedicaron a hacer política interna, se desgastaban realmente, Felipe, se desgastaban para ver quién iba a ser el candidato para la alcaldía de Hermosillo. Y eran meses de operación política para eso, y de invertir recursos del gobierno para eso, para ganar un consejo, para ganar una asamblea del PAN. Si Calderón ya no necesitaba hacer eso en el PAN, ya había logrado su objetivo, que era gobernar. No, y se acabaron aquellas épocas de debate, de discusión, de que una asamblea delegacional o municipal la ganaba el mejor candidato, el que llevara el mejor discurso, en fin, ¿no? Y en el libro se narra cómo varios panistas se acercan a Felipe Calderón para decirle, recapacita. Después del 2009, García Cervantes, Krill, Corral, Rufo, se acercaron y le dijeron, vamos mal, corrigiendo el rumbo, Felipe. Si no, en 12 años nos va a ir mal. Y se hace un diagnóstico, que es el documento Condró famoso. Sí. Y al final lo echan al cesto de la basura. César Nava queda como dirigente y ve cómo se fue desdibujando después todo. Pero después de ver todo esto, ¿es el carácter de Calderón o qué fue? Pues ¿por qué lo hizo? Es un poco el carácter de controlar, ¿no? Y de desconfiar de los demás. Sumamente desconfiado, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los grandes. Así lo dibujaba, ¿te acuerdas Castillo Peraza? Muy desconfiado. Muy desconfiado incluso de encontrarse con alguien que supiera más que él en ciertos temas. Creo que esa parte fue clave, ¿no? Prefirió tener a un César Nava hiperleal al lado que hacer dirigente a Rufo o a quien fuera, ¿no? Con mucho más experiencia, ¿no? Y a fin de cuentas ve sus leales cómo le fallaron. O sea, César Nava cómo terminó su dirigencia del PAN en medio de los escándalos del departamento y qué sé yo, o sea... Aunque sea brevemente, Ernesto, ¿tú cómo ves? ¿Hacia dónde va el PAN? Pues yo creo que todavía puede irse más a fondo. O sea, tienen Baja California enfrente. Y sobre todo yo lo que veo, y con eso quizá podría concluir, es que la gran tragedia del PAN también es que no se ha construido un liderazgo alterno al de Calderón. Y yo eso lo veo en los eventos actuales, ¿no? Yo veo aglutinado en torno a Gustavo Madero, más que una idea de partido, intereses de grupos, pero yo no veo una idea de país o de hacia dónde quieren llevar al PAN, cuál es su doctrina, qué proyecto de país le van a ofrecer al electorado. Yo más bien veo intereses que se están aglutinando en torno a Gustavo Madero, que por lo pronto le ganó la partida a Calderón. Pero ya no lo ves no veo un liderazgo alterno, ni siquiera una corriente de pensamiento ¿no ves ese partido alterna al calderonismo, todavía. Que ideó Manuel Gómez Morín, ¿no? Para transformar al país. Ya tuvieron 2 oportunidades, ¿no? 2 sexenios y pues la gente decidió dar un voto de castigo. Pues sí, y veremos si el PAN realmente tiene la capacidad de reconstruirse a través de ese proceso de reflexión que abrieron y que ya no supimos si realmente lo llevaron a fondo. Pues muchas gracias, Ernesto. Al contrario, Felipe. Estamos tratando de encontrar algunas respuestas de por qué la gente decidió dar un voto de castigo al Partido Acción Nacional después de 2 sexenios de gobernar el país. Y bueno, pues todavía no está todo escrito. Vamos a ver lo que ocurre en los siguientes meses. Muy buenas noches y estamos Muchas gracias. en contacto. Gracias.